a todos los que están presentes. Entiendo que la hora para muchas personas y muchos países está medio complicada, pero bueno, siempre intentamos desde la red internacional hacer algo intermedio para que también España pueda estar integrada en vivo, ¿no? Dado que tenemos muchas horas de diferencia. En este tema que quiero compartir, va dirigido fundamentalmente a todas las compañeras y los compañeros que son, que trabajan en instituciones públicas fundamentalmente, son directivos, asesores de gobierno, como tenemos muchos colegas aquí en la red internacional, y bueno, como director de la red Capítulo México, justamente pretendí compartir este tema, que es lo que estamos trabajando mucho en la asesoría de los gobiernos locales y nacionales, además desde Rediciu y otras asociaciones estamos asesorando a personal de gobiernos de otros países, ¿no? Y bueno, y como en esta red hay muchos compañeros y compañeras que son también criminólogos, etcétera, el enfoque que le quiero dar aquí no es un enfoque clínico, sino más bien un enfoque en cómo podemos pensar las políticas públicas desde lo que es la concepción de hoy de la seguridad ciudadana fundamentalmente. Hemos pasado en muchos países de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, y no es solo una palabra, sino es una concepción justamente que todavía yo veo que hay muchos gobiernos locales que toman como que es un cambio de palabritas, cuando en verdad tiene toda una impronta hasta en lo que son no solo las formas de acceder a las comunidades, sino también fundamentalmente a las maneras que los protocolos tenemos que renovar, vamos a decir, para dar cumplimiento a esta nueva concepción de seguridad ciudadana como tal, ¿no? Y cuando hablamos de la seguridad ciudadana, desde luego que estamos todos involucrados, hasta la misma ciudadanía, ¿sí? No es solo para las compañeras y los compañeros que están en la policía, sino fundamentalmente que tenemos que tener una concepción integral en donde todos podemos hacer una sinergia desde diferentes instituciones, pero también y fundamentalmente desde la ciudadanía, desde las mismas comunidades como tal. Entonces, por eso este sesgo, vamos a decir, que va apuntado a todos los compañeros que son analistas en esta parte de lo que pueden ser las incidencias sociales, como los criminólogos, ¿sí? Y los directivos de las distintas instituciones públicas en lo que es la seguridad en el país o la seguridad local como tal. Como hoy decía, tenemos muchos asesores de gobiernos aquí también, entonces, bueno, bienvenido justamente para todas las compañeras y los compañeros compartir un poco esta percepción integral, que yo le llamo fundamentalmente. Bueno, lo que vamos a compartir es pandemia y vulnerabilidades, desencadenantes de las violencias y el suicidio. Ahora, el suicidio es otra forma de violencia y fundamentalmente el tema social que implica el tema del suicidio. Lo separamos porque quiero hacer énfasis en este tema, que no quiere decir que sean menos que otros que están sucediendo, sino más bien que es un tema que siempre ha estado rezagado, no solo en cuanto a pensar en las políticas públicas, sino también justamente a partir de eso los presupuestos menguados y en la concepción que se ha tenido mucho desde lo biomédico, ¿no? Y nosotros como latinoamericanos, como iberoamericanos, estamos promoviendo una concepción sociocultural de lo que es el suicidio, ¿no? Y fundamentalmente poder pensar no solo en las conductas suicidas, sino en los comportamientos suicidas. ¿Cuáles son las diferencias? Que cuando ahí hablamos de conducta suicida estamos hablando ya de síntomas que están instalados. Entonces ya desde ese lugar ya tenemos que ver un mecanismo más asistencial y una prevención a la muerte, ¿sí? A que no llegue el proceso que es un continuum desde la ideación, pensamiento, gesto suicida, intento suicida hasta el suicida consumado. La prevención está basada en que no te mates, pero en nuestro caso como asociaciones internacionales buscamos que la prevención del suicidio sea fundamentalmente
prevenir desde el comportamiento del riesgo suicida como tal, y buscar y enfocarnos hacia lo que es un camino del bienestar y la salud mental. Por eso, claro que tiene que hablarse mucho de la salud mental, pero en esta parte de la prevención del suicidio, como es multifactorial, o sea, no podemos decir que hay una razón de que por qué las personas se suicidan, es que tenemos que tener un pensamiento integral, transdisciplinar, donde entran sociólogos, antropólogos, psicólogos, estadistas, ¿sí? Y fundamentalmente también hasta la parte de la economía social. Y por eso hoy hablamos de la pandemia, no como pandemia del coronavirus, sino hablamos hoy, el término que yo acuño es la pandemia psicológica. O sea que por el tema del coronavirus, justamente surge la pandemia del coronavirus, abre lo que yo llamo la caja de Pandora, fundamentalmente en llamar la pandemia psicológica como tal. Bueno, para ir empezando, vamos hablando justamente de en qué entiendo yo de la pandemia psicológica que quiero compartir con ustedes y la caja de Pandora. Quiere decir que esto ya estaba. O sea, lo que vemos hoy o lo que vivimos hoy estaba pero invisibilizado. Lo que podemos decir que lo que hoy se visibiliza a través de la pandemia del coronavirus, la crisis global de lo que es el mercado, es la violencia estructural. Que la violencia estructural, tomando al autor Galtung, es la madre de todas las violencias, ¿no? Es la violencia estructural que se genera en todo tipo de sistema. En este sistema, la violencia estructural, estamos hablando de lo que puede ser toda esta parte de la violencia de género, de lo que es la desocupación, la miseria salarial, la miseria humana como tal que se construye, como en ese sentido, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que mismo la OMS dice que casi el 78% de los suicidios ocurre en los países de ingreso medio y bajo. O sea, Latinoamérica estamos metidos en esto, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ver también una estructura de una injusticia social en cuanto a lo que es los ingresos o lo que podemos decir la parte, digamos, de cómo las ganancias de un país, ¿sí? Es cómo se reparte los bienes de un país como tal, para evitar que se polaricen las clases sociales económicamente hablando. Y en ese sentido, a su vez, como polarización de las clases sociales, tiene que ver también esta construcción subjetiva, ¿sí? Pero también, vamos a decir, esta construcción contextual de generar pocas oportunidades o casi ninguna oportunidad para la movilización social, donde de alguna manera la población sobrevive en un mismo extracto social, pero trata de sobrevivir y ni siquiera se imagina la posibilidad de salir hacia otro estrato social como tal. Bueno, todo esto genera un conjunto de sentidos sociales como tal, y en este sentido de la caja de Pandora, esta pandemia psicológica, que le llamo pandemia porque además no solo aparece, sino se va a instalar, se está instalando. ¿En qué sentido se está instalando? En que va a generar más violencia y más violencia social. Se destruye lo poco que pueda haber del tejido social, se va a destruir más todavía, porque hay justamente todo un proceso durante décadas y cientos de años que se ha generado esta situación que de alguna manera hoy le llamamos, o hoy se materializó, el hiperindividualismo, ¿no? Este rompimiento de un tipo de filosofía de la existencia, donde podemos decir la noción de éxito es personal, siempre sacan a uno que dice, porque este salió de la pobreza y es exitoso, empresario, y como culpabilizan a los demás, ¿no? O sea, porque uno salga y 1 millón se queda en el fango, ¿sí? Los que quedaron en el fango se dicen no quieren o no tienen voluntad para salir. No es un tema de voluntad ni es un tema de querer, es un tema de crear oportunidades, ¿sí? Y sí, hay mucha gente que puede salir, pero es la mayoría de la gente que queda en ese fango. Un fango que es creado por este nuevo Dios mercado, ¿sí? Construido con este Dios mercado como tal, y tiene sus formas de sacrificio y de ritualización.
hay que ver que se destruye un imaginario social. ¿Cuál es el imaginario social? La carrera del tener para decir que soy. Si tengo el auto, si tengo el celular, el último que salió, el del botoncito rojo, ya soy y pertenezco a grupos. Cuando no tengo eso, mismo los jóvenes los expulsan de los mismos grupos, quedan excluidos hasta no solo del grupo y hasta socialmente. Decimos que es hoy un momento de gran libertad cuando a ti te exigen cómo tienes que vestirte para pertenecer a ese grupo fundamentalmente. Entonces, toda esta parte de un discurso de libertad y una restricción esclavista en las formas cotidianas del sobrevivir, ¿sí? Hacen esta gran contradicción y este imaginario social que se destruye es esta noción de una vida en el más allá, que llegará algún día el paraíso y un infierno en el más acá. Pero tenés que trabajar y trabajar para ver si con suerte llegas con vida y sano a cobrar la jubilación. Y si todavía los gobiernos te pagan la jubilación, ¿no? Hoy hay cada día más incertidumbre de todo eso. ¿Qué les podemos decir hoy a los jóvenes cuando están viendo que sus padres o sus abuelos están luchando para cobrar una miseria de lo que han producido durante tantos años y el reintegro por la jubilación, ¿sí? Es una que no les permite vivir como tal. Esto estamos hablando que este rompimiento de este imaginario social, de la lucha, de trabajar 16 horas diarias, para algún día llegar a tener, se rompe y se empieza a ver justamente que hoy no tengo nada y que no es seguro que mañana vaya a tener tampoco. Y la confirmación que me va dando este día a día es que cada día estoy peor, económicamente hablando peor porque hasta mi vecino y quizás yo hoy ya no tengo trabajo. Muchos maestros le bajaron el 50% y hasta un 30% están ganando el salario porque son las clases virtuales, ¿no? Y les han bajado el salario. Muchos maestros han quedado afuera porque no pueden acceder a dar clases vía virtual tampoco, donde hay mucha gente en las comunidades donde no les llega a internet tampoco o no tienen los medios suficientes para tener la tecnología para estar conectados. Y si todavía hablamos más del sistema educativo, en que está basado más para clases medias y altas, porque ¿qué mamá o papá puede contratar a una maestra para que se quede con sus hijos si tiene que trabajar y su hijo tiene 6, 7 años? ¿Cómo va a manejar totalmente las clases vía internet? También tenemos que pensar ese rompimiento o esa ruptura del proceso educativo social que se va a ir dando y tenemos que, como profesionales, pensar qué vamos a ir haciendo para empezar a ver cómo atender esos rezagos que van a haber, pero no solo educativo en cuanto a lo académico, también rezagos en cuanto a lo social, procesos de socialización no solo rotos, sino imposibilitados por la pandemia del coronavirus, donde los jóvenes, los niños, tienen que aprender reglas sociales, el convivir con un otro, y hoy no lo puede hacer. Entonces, ¿qué va a hacer cuando este niño crezca y cuando de alguna manera se encuentre socialmente con otros y no han aprendido a compartir, a soportar la frustración, a soportar que el otro piense diferente, al que el otro haga cosas distintas? ¿Cómo vamos a pensar esas acciones en un futuro corto plazo, vamos a decirlo, mediano plazo? Hoy hay un replanteamiento de las prioridades en la vida cotidiana, que llega hasta la vida y la muerte. ¿Qué valoro hoy en mi vida? ¿O qué valoro para decir suelto todo y me voy a morir? Me dejo morir. Hoy tenemos muchas situaciones que no son claramente un aviso o un intento suicida como tal, sino es un dejarse morir. Hoy tenemos mucha población que se van dejando morir. Esto lo estamos viendo a través de los grupos de apoyo que tenemos, las redes de apoyo psicosocial, que nos mandan que nos llaman o por las redes sociales nos piden orientación en forma gratuita que damos. Y estamos viendo que hay muchas situaciones en la población que se está dejando morir. No dice me quiero morir, me quiero suicidar, no. Simplemente se abandonan, se dejan a que Dios se acuerde de ellos, como dicen muchos, o a la suerte ya está echada, como otros dicen, ¿sí? Y entonces este otro replanteamiento estamos viendo que estamos enfrentándonos a esto que ya también decíamos antes como sociedades. Los de la tercera edad, los viejos, son improductivos y gastos.
¿no? Gastan, molestan. Pues hoy lo vemos desde esta concepción que todavía de casi a 8 meses de la crisis de la pandemia del coronavirus, seguimos en emergencia porque los hospitales no llegan a tener el personal suficiente, no tienen insumos, no hay respiradores, y los viejos, los enfermos, los que ya tienen prevalencia de alguna enfermedad crónica, que se mueran. Pero no estamos en la situación que empezamos, que fue de repente como toda situación de desastre. Hoy ya no podemos decir es un desastre. Ya en este tiempo teníamos que haber organizado los hospitales, la atención en salud, para igual para todos, para los que son enfermos, ¿sí? Para los que tienen una enfermedad crónica, para aquellas personas con debilidades orgánicas, para los de tercera edad con el desgaste orgánico, para toda la gente. Pero hoy no se está hablando tampoco de cuántas enfermedades están quedando afuera de la atención justamente por el coronavirus. Por no tener coronavirus, no te atienden. Entonces tenemos muchas personas que han llegado a su casa porque no lo atendían con un infarto y estaban en su casa. O sea, cómo de alguna manera también estamos viendo que se están produciendo otras muertes o estamos dejando morir o empujando a la muerte a otro sector de la población porque no se la está atendiendo. Y no es porque sea el coronavirus, es porque tiene otras situaciones, cáncer, problemas del corazón, diabetes, etcétera, y muchas otras cosas más. Hay que ver que este tema de que yo le llamo casi un genocidio social, ¿no? Me voy a quedar socialmente con los que son productivos y fuertes y los otros que vayan bajo tierra, ¿no? Y los quemamos todos juntos. Mucho por decirlo así, de la política de los antiguos nazis, ¿no? En el tema de la Segunda Guerra. De alguna manera hoy esto crea lo que hay autores como Leutenberg que llama orfandad social, orfandad mental, ¿no? Y esta orfandad mental llega a una orfandad social, esta parte de que las personas de alguna manera se sienten abandonadas hasta por un Estado que antes la misma sociedad decía el Estado molesta, el Estado se tiene que ir porque pone trabas, pone leyes al libre mercado y a las corporaciones para tener una libertad de sus productos. Y hoy la misma sociedad que echaba al Estado, hoy pide que el Estado esté presente, pero encontramos que es un Estado raquítico, un Estado que no puede asumir una política realmente y una gestión de Estado porque no tiene no solo las condiciones, sino también hasta los saberes se han abandonado de cómo hacer una sinergia y ha quedado en muchos lugares esta parte de un Estado basado en los beneficios de clanes, no sociales como tal. Por otro lado, esta orfandad social uno se descubre en un desempoderamiento. Antes también nos decían las grandes empresas o las corporaciones qué tenemos que hacer. No solo cómo tenemos que vestir, comportarnos, sino también qué tenemos que hacer. Empresas privadas hasta de los sistemas educativos te inducen que las carreras son estas porque son las empresas que hay acá instaladas. Y cómo se han transformado las universidades también en sistemas instructivos donde han abandonado los sistemas educativos y formativos en el sentido que solo te instruyen, ¿sí? Para que seas un buen empleado a las empresas internacionales que están instaladas, pero no te están formando para un desarrollo personal, para ser, digamos, un profesional, ¿no? Y no un buen empleado con saberes. Entonces, desde alguna manera, esta parte también se vive un desempoderamiento social y comunitario. Se saca esa parte, vamos a decir, de lo que son la autoridad de las corporaciones, etcétera, en lo que son el marketing y los más media, y la gente no sabe qué hacer. Queda paralizada. Hoy hay una parálisis social desde un aspecto, cuando hay otro aspecto que hay muchos compañeros y compañeras que están creando alternativas y buscando salir adelante colectivamente, ¿no? Pero la gran masa, vamos a decir, la gran cantidad a nivel mundial está paralizada la sociedad, porque hay un desempoderamiento en sí mismo. Hay que ver que justamente esto tenemos que transitar desde lo que es la seguridad y la estabilidad hacia lo que es empezar a atender la vulnerabilidad y la incertidumbre, porque esto es lo que se ha roto, la fantasía que estábamos seguros, que estábamos en una vida estable,
que ya hasta las propagandas de que tenés que endeudarte para vivir y no importa, después se verá cómo se paga, ¿sí? Hoy no hay un acuerdo con los bancos de detener los pagos. Te siguen cobrando la renta, te siguen cobrando las hipotecas, y la gente que no tiene trabajo y no va a poder pagar eso, yo digo, va a pasar otra vez como las viejas décadas que los bancos se quedaron con todas las propiedades porque no hay quien la pueda pagar. O sea, esa es otra crisis que tenemos que ir viendo que dentro de poco va a llegar también. Tenemos que ver que las condiciones, vamos a decir, de vida que estamos viviendo, potencian las violencias. Y aquí viene un aspecto importante. Hay una destrucción de la lógica del mercado, ¿no? Las formas y los estatutos. Los gobiernos han quedado paralizados en que no han hecho ni decretos para facilitar los procesos de inversión y los procesos de acceder, vamos a decir, a los proyectos para construcción, etcétera. O sea, sigue casi la misma movilidad administrativa de los gobiernos, no se han podido poner a las urgencias sociales de que los trámites burocráticos se pueden agilizar de otras maneras, de otras formas como tal, ¿no? Hay que ver que hay una desaparición de la sustentabilidad de las normas sociales, y aquí tiene que ver algo que psicología jurídica tiene que entrar aquí a asesorar mucho a los gobiernos, pero también a pensar, porque esta desaparición de la sustentabilidad de las normas sociales hace que los comportamientos sociales se diferencien aún más, y todavía hay una tendencia de ser sujeto, vamos a decir, a pasar a ser un objeto jurídico. O sea, del sujeto jurídico que podíamos pensarnos, hoy pasamos a ser objetos jurídicos. Y eso es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque esta parte de las normas hoy se está tendiendo a criminalizar a las víctimas. Y hablando más desde lo que es la violencia de género, ¿sí? Se sigue aún más potenciando la criminalización a las mujeres por las violencias que viven, ¿sí? Y revictimizando por otro lado. Y no solo desde las instituciones de gobierno, sino también hasta de los mismos profesionales en la misma parte clínica, psicológica, también hacen la revictimización, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que ir pensando en cómo volver a este sujeto jurídico desde la posibilidad de pensar en otra realidad de normas sociales como tal. Y esto se los dejo justamente a toda la línea criminológica, a toda la criminalística, a todos los colegas de la psicología jurídica, podernos pensar en esta realidad social, ¿sí? Donde hay un desempoderamiento, donde hay justamente una actuar desde la hiperindividualidad de búsqueda de la subsistencia o la sobrevivencia, y tenemos que repensar en esta parte jurídicas también cómo tenemos que manejarnos en ese sentido ante las víctimas y ante los victimarios. Hay un aumento de las conductas antisociales por este individualismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en esta parte de las conductas antisociales que se va a ir generalizando en grupos como, vamos a decir, el viejo Río en los 90s, cuando 80s y 90s, cuando bajaban de las favelas, ¿sí? Y arrasaban como hormigas en las playas, ¿no? Bueno, se están dando en muchos lugares esta práctica como tal, ¿sí? Leonardo, disculpe, he tenido que silenciar la asistencia ya que hay una interferencia muy fuerte que no nos está permitiendo escucharte con claridad. Leonardo, ¿me escucha, Leonardo? ¿Me estás escuchando? ¿Puedes reiniciar tu audio, Leonardo? Ok, ahora ahí. Sí, ahora sí. Bien. Hay un aumento del pánico, de la ansiedad, vamos a decir, por la ansiedad que aumenta, que esto a su vez genera mayor violencia intrafamiliar. Tenemos que ver cómo contener o ayudar a, digamos, a regular un poco estos niveles de ansiedad, porque es una manera de regular también o bajar los índices de la violencia intrafamiliar. No pueden contenerse las personas, sus emociones están desbordadas y justamente tienen conductas agresivas, violentas literalmente, y justamente esto cae
a consecuencia de los niños y las niñas, ¿no? Una persona queda reactiva totalmente, los niños tienen que jugar, correr, tiran cosas, y hay mucha violencia que se están aumentando contra las niñas y los niños. Por otro lado, hay una visualización de una educación enajenante y desvinculada a la realidad. Muchos profesionales estamos como hambrientos de cursos, de saberes, porque nos damos cuenta que en nuestra formación no nos dieron formación real, vamos a decir. Nos dieron información, nos dieron instructivos de qué hacer, ¿sí? Pero no de cómo pensar hacer. Y esto es otra realidad que es casi como esta parte que estábamos hablando, que lo instructivo pasa casi a un adiestramiento. Nos adiestraron, no nos formaron. Y esto es una realidad que hoy vemos como profesionales. En todas las profesiones estamos solicitando cursos y por favor que me den tips sobre este tema, porque nos damos cuenta que esa formación no es tal, ¿sí? Era un adiestramiento para un determinado estatus social, estatus quo social, y hoy que ese estatus quo no está, no sabemos qué hacer, porque no tomamos las herramientas para poder pensar y pensarnos en generar alternativas. Y además fue una educación que era competitiva, basado en competencias, pero de la competitividad, no de las habilidades. Entonces también tenemos que ver esa otra realidad, que hoy no tenemos que buscar una competencia con nuestros colegas, con nuestros compañeros, sino tenemos que hacer sinergia. Por eso es tan importante el trabajo de en redes, como esto lo que estamos haciendo, de esta red internacional de profesionales de la seguridad, de compartir las experiencias, compartir los obstáculos que vivimos y cómo poder pensar juntos, hasta internacionalmente, alternativas para poder buscar caminos en donde otra vez se desarrolle esa práctica y esas acciones que conduzcan hacia un bienestar social, comunitario como tal. Tenemos que ver cómo poder usar las tecnologías a favor y no en contra. El uso negativo de las tecnologías y las redes sociales que se usaban para la extorsión, para la trata de personas, ¿sí? para la violencia en general. ¿Sí? Tenemos que ver cómo hoy podemos hacer uso positivo de estas tecnologías. Tenemos que retomar estos avances científicos, tecnológicos, retomarlo para dar cumplimiento a los satisfactores de las necesidades humanas y no a las necesidades empresariales nada más, sino que nosotros como comunidad tenemos que ver cómo hacer uso de estas tecnologías y promover salud, promover justamente bienestar a partir de estas conexiones y de estas formas de compartir, hasta, vamos a decir, hasta otras formas de socializar, podemos decir virtualmente como tal. Por eso tenemos que darle un eje diferente, un sentido diferente al uso de las tecnologías que tenga que potenciar, ¿sí?, el desarrollo y el bienestar de la humanidad, y no solo para las empresas para lograr explotar más. Esto es algo que también tenemos que trabajar, y fundamentalmente aquellas compañeras y compañeros que están en estos medios fundamentalmente, o con este tipo de profesiones, poder usar esta parte para un desarrollo de bienestar social. Y esto hablo también a los periodistas, ¿sí? Fundamentalmente, cómo los más medios pueden hacer hoy, fundamentalmente el eje donde todos podamos ayudarnos, porque los necesitamos hoy más que nunca los más medios, pero para un enfoque determinado de que es un bienestar social, y no seguir metiendo, ¿sí?, toda la parte negativa, el negativismo, las muertes, ¿sí?, los números que para nosotros como población lo que nos interesa es qué vamos a hacer y cómo vamos a salir de esta, ¿sí? Y no jugar con el morbo, porque esto es otra cosa, ¿sí? Cómo dar las noticias de otra manera que pueda de alguna manera hacer pensar a la población, reflexionar, ¿sí?, y lograr hasta información real. Si yo necesito algo, ¿dónde tengo que conducirme? Si hay un suicidio, pues hablar sobre cómo se puede evitar el suicidio y no mostrar la foto de la persona que se suicida, ¿sí? No usar el morbo, porque eso contagia el tema del suicidio como tal. La OMS tiene ciertas puntualizaciones de cómo tiene que actuar la prensa al respecto como tal. Tenemos también que ir viendo
que de alguna manera el hecho de las violencias, como decíamos, abusos, violaciones, todo eso tiene que ver con la reflexión y también con la autocrítica, más desde los varones, de qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo esto. El hecho que hay una gran dificultad, porque como varones la construcción identitaria es un poco basado, o mucho basado, digamos, en el ser el proveedor. Y hoy nos quedamos sin trabajo. Pero casualmente lo que tenemos que ver es que las mujeres son las que salen en las crisis, porque si vemos históricamente, las mujeres son las que salen en la crisis, ¿sí?, a enfrentar la crisis y a buscar alternativas. Son las que tienen la creatividad para eso y tienen un posicionamiento y un saber para adecuarse a esta búsqueda de alternativas donde los varones nos quedamos paralizados porque no sabemos qué hacer, porque solo lo que sabíamos era trabajar y llevar el dinero o el poco dinero a la casa, ¿sí? Y ahí ya no sabemos ni qué hacer, ¿sí? Esta parte de las prácticas de las mujeres debemos resaltar el tema de las compañeras, cómo están justamente construyendo alternativas, buscando un sustento en la familia y también muchas en las comunidades como tal. Si nosotros vemos históricamente, hasta los propios procesos revolucionarios, las mujeres son las que están sosteniendo las luchas, ¿sí? El varón estará con el rifle en la mano cuando hay otras mujeres también, pero quien sostiene todo eso es la lucha de las mujeres. Y sin embargo en los libros de historia nunca aparecen, muy rara vez aparece algo de esto. Y es algo que tenemos que aprender a reconocer y aprender justamente a resaltar, porque hoy nos necesitamos todos como tal. Y esto tiene que ver con una relación de poder horizontal, ¿sí? Y no de estas prácticas machistas, y que hoy nos damos cuenta que las prácticas machistas en las crisis lo que hacemos es complicar más y generar más violencia en vez de buscar alternativas más saludables. Entonces también tenemos que repensarnos en esa parte. Hay que atender y enfrentar la recursividad de fenómenos. Por eso la sinergia y la interinstitucional, digamos lo interinstitucional es fundamental, ¿sí? Secretaría de Salud, prevención del delito, todo lo que implica el trabajo interinstitucional es fundamental. Y aquí tenemos que ver qué importancia tienen los primeros respondientes. Todas las compañías y los compañeros con primeros respondientes, que son la policía, bomberos, paramédicos, rescatistas, en fin, todos los que de alguna manera están en las trincheras, como digo yo, en la línea de fuego, que hoy también podemos decir los médicos, las enfermeras, ¿sí? Pero hay que ver que fundamentalmente no se habla ni se reconoce a los primeros respondientes. Y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que las compañeras y los compañeros que están en la calle están en un gran riesgo de contagio, y no solo ellos, sino a su familia también. Que los compañeros que siguen en la calle muchas veces están viviendo solos y no sabemos, porque por cuidar a su familia se fueron a un cuartito a dormir y ven muy poco a su familia o de lejos para evitar contagiar. Y sin embargo no estamos pensando en ellos, ni tampoco se habla del gran esfuerzo que las compañeras y los compañeros están haciendo en la calle y en su propia vida personal, ¿sí? Y también tenemos que ver cómo desde las sociedades combatimos contra los compañeros que nos quieren proteger o de alguna manera están en la función para protegernos, ¿sí? Entonces, en esa parte de en momentos pedir la autoridad y cuando viene la autoridad tirarle un ladrillazo, es algo que como ciudadanía tenemos que repensar, ¿sí? Pero también tenemos que repensar que por qué tiene que haber tantos policías en la calle si somos adultos y tendríamos que ser capaces de regularnos. La autorregulación personal es parte del ser adulto y es parte de la educación ciudadana como tal. No tengo que tener un policía al lado para portarme bien, ¿sí? Y cuando alguien me hace algo, llamo al policía. Pero si yo voy a hacerle algo a alguien, pues pido que el policía no venga, que genere impunidad en mí. Entonces, ¿cómo hacemos como ciudadanía también pensar en este compromiso y responsabilidad o corresponsabilidad social? ¿Cómo me logro autorregular para esos aspectos? También aquí es importante ver cómo hoy implica mucho el tema cívico, cómo implica mucho la educación ciudadana, pero desde un aspecto de crear la solidaridad ciudadana como tal.
Y cuando hablo de solidaridad ciudadana, no estoy hablando de la caridad ni la beneficencia, que lo único que hace la caridad y la beneficencia es mantener lugar de poder, de pobreza y de imposición de formas de vivir, sino es cómo compartir saberes, cómo compartir sentimientos, emociones, ¿no? Cómo de poder decirle a las personas, te puedo compartir esta herramienta, yo tuve la oportunidad de estudiar, tú no, te doy esta herramienta para que tú puedas usarla realmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos también los profesionales llegar a las comunidades a dar herramientas, a ser solidarios, a entender y comprender fundamentalmente la vida de esas personas que puede ser muy diferente a la mía? Por eso es un compromiso como profesional compartir las herramientas, compartir el saber. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, otros no, pero no por eso tienen que quedarse en la miseria humana, sino cómo podemos ser solidarios para comprometernos como sociedad y salir juntos adelante como tal. El romper los discursos globalizados, vamos a decir, es esta apuesta de jugarnos hacia un paradigma de la diversidad y la multiculturalidad. O sea, tenemos que aprovechar que hoy ya no está el discurso homogéneo, ¿no? Impuesto, vamos a decir, colonialmente impuesto a través de las redes mediáticas, ¿sí? Hoy podemos decir que ya se ve la diversidad, ya vemos que hay multiculturalidad. Entonces, ¿cómo podemos apoyarnos justamente en esas multiculturalidades que son distintas realidades, distintas formas de ver y sentir el mundo, de entender la vida, ¿sí? Y mirarlas desde la transdisciplinariedad? Por eso, como profesionales de la seguridad, tenemos que usar la transdisciplinariedad para la comprensión del comportamiento humano y de las conformaciones sociales, organizativas y comunitarias, ¿sí? Pero tenemos que entrarle a esta concepción de la complejidad y la multidimensionalidad. No es lo mismo entrar a una familia que entrar a trabajar con la comunidad, de entrar a trabajar hacia la sociedad totalmente. Por eso, las políticas públicas tienen que estar basadas en esta posibilidad de entender, ¿sí?, que no puede ser etnocentrista, no puede ser justamente centralista, sino, y más en estos países latinoamericanos, que más bien, que más que uno que otro tenemos hasta distintas lenguas, distintas formas de vivir. Tenemos que tener políticas públicas donde sea un eje de referencia y los gobiernos locales, de alguna manera, poder administrar, vamos a decir, y pensar conjuntamente con la población y la sociedad civil, fundamentalmente como asesora, profesionales y la sociedad civil como asesora de todas las personas que son directores de las instituciones, para poder pensar más allá de la oficina, más allá de eso administrativo que me ata y me enchaleca, ¿sí? Y que de alguna manera no estoy ayudando socialmente. Tenemos que abrirnos a ese saber popular también y a escuchar esa necesidad comunitaria en forma directa. Por eso es tan importante, le pido a los directores en todos lados que incluya asesores de la sociedad civil, ¿sí?, que incluya asesores de las distintas comunidades profesionales, de distintas profesiones, para hacer un comité asesor, ¿sí? Y no es quitarle el trabajo para nada, es ayudarlos a trabajar. La sociedad civil tenemos que trabajar con los gobiernos, porque el gobierno es nuestro, de hecho, y es para nosotros mismos. Por eso, el usar las instituciones públicas es una manera de buscar y coadyuvar el trabajo para el mismo desarrollo de mi propia comunidad como tal. Por eso es tan importante que las instituciones públicas se abran, ¿sí?, no a contratar, vamos a decir, mucha gente, no, se trata de hacer un llamado a escuchar a la sociedad civil, a poner justamente un comité asesor, ¿sí?, que vaya rotando, porque tampoco se trata que se enquiste una persona 4 o 5 años, sino que algunos meses uno viene el otro compañero, otro, que tienen experiencia, expertise, son distintas disciplinas, si son profesionales, en fin, estamos para eso la sociedad civil, no para quitarle el trabajo a los empleados públicos, sino para acompañarlos, asesorarlos, ¿sí?, y justamente sostenerlos en la tarea tan difícil que les compete en este momento enfrentar esta situación de crisis.
¿sí? Hay que romper con la fragmentación en la atención, justamente creando una atención pública integral, multiétnica y las acciones que son descentralizadas y que atiendan a la diversidad local como tal. Esta fragmentación de la atención tiene que ver cómo pensar, por ejemplo, la atención en los hospitales, pero también cómo ese expediente del hospital de esa persona, si va a otro hospital, cómo no es que se comparta. Entonces, ¿cómo vamos a fragmentar a la persona en la atención? ¿Sí? También tenemos que incorporar de alguna manera la transversalización de las acciones y saberes con perspectiva de género, pero integrando la interseccionalidad. Porque no es solo la perspectiva de género, tenemos que ver todas las variables étnicas, culturales, de lenguas, temas económicos, temas de contextos, etcétera, como tal. ¿Sí? Otra propuesta que tenemos que ir pensando es cómo incorporar en las políticas de prevención todo lo que implica los aspectos, como hablábamos en un comienzo, de los comportamientos suicidas. Cuando hablamos de comportamientos suicidas, digo, no podemos pensar que las secretarías de salud tienen que atender a los que consumen drogas y nada más. No, todos tenemos que atender, hasta en nuestras propias familias tenemos que atender esa situación, y cuando digo también, hasta en nosotros mismos tenemos que atender esa situación. No es delegar a la institución pública, sino más bien cómo podemos trabajar en conjunto como ciudadanía, ¿sí? A través de la herramienta de la institución pública. Entonces, esta parte de los comportamientos suicidas tiene que ver en atender la violencia de género, en atender los consumos de sustancias, en atender todo lo que son las conductas de riesgo, ¿sí? La delincuencia juvenil, fundamentalmente, porque no hay espacios para estudiar, en muchos lugares no hay estudios gratuitos para todos, o no hay oportunidades, porque la sociedad o el sistema más bien social se encargó de no crear oportunidades para las grandes poblaciones. Entonces tenemos que repensar en cómo crear esas oportunidades sociales y poder empezar a generar esa parte de una articulación. Por eso esta atención en énfasis a la salud mental integral implica articulando la educación, atendiendo en salud y asistiendo también social y comunitariamente. Cuando hablamos de la articulación de la educación, tenemos que ver que el tema del suicidio, ¿sí? No es solo esperar a que vengan a la clínica o esperar a que llegue al hospital. Esto es algo que atraviesa la cultura, atraviesa hasta las construcciones de género, ¿sí? Por eso se matan más hombres, 4 hombres por cada mujer, ¿sí? Hay más muertes de hombres que de mujeres, porque tiene que ver con el tema de género también. Pero también, ¿cuántas mujeres hay que se matan a concurso, hacen el acto suicida por la violencia de género que viven? Y acá tenemos que hablar de las adolescentes fundamentalmente y de la franja etaria de más de los 30 años en cuanto a la mujer. Entonces tenemos que ver por qué también los jóvenes de mayores de 18 o 20 años empiezan a matarse más los varones, porque son los que tienen metido por su construcción de género que tienen que ser proveedores, tener un buen trabajo, tener una casa para ofrecerla a esa mujer, a su familia, y si son incapaces, si no tienen, se sienten incapaces por no tener un trabajo, se matan. ¿Sí? O porque las presiones de la familia son, bueno, ahora ya estudiaste o ya terminaste la prepa y ya no es mi responsabilidad y arréglate como puedas. O sea, esa parte del abandono social que tenemos con nuestras juventudes también, ¿sí? Es algo que debemos pensar integralmente en esta parte de lo que es la salud mental y fundamentalmente la prevención del suicidio como tal. Hoy se están suicidando más niños. Tenemos muchos países, aquí en México, por ejemplo, INEGI, que es el de las estadísticas públicas nacionales, no integran los datos de menores de 10 años. Es como si no existieran los suicidios infantiles. Pero casualmente se está viendo que la franja de los 10 a los 14 años se están matando más chicos y chicas y más mujeres que hace 3 años atrás. Se está casi duplicando la tasa en esa franja, ¿sí? Con respecto a todas las situaciones que se vivían antes. Vean cómo están modificando por esta crisis que estamos viviendo actualmente y de alguna manera estamos asistiendo
en esta parte de la posvención, como decimos, que es justamente cómo atender a los sobrevivientes, a las familias, pero también a las comunidades donde hay un suicidio consumado, cómo llegar inmediatamente para intervenir, para evitar que haya otros suicidios por contagio como tal. Entonces, de alguna manera tenemos que ver cómo articular esta educación social, esta educación institucional en esta parte de la prevención del suicidio. Cómo podemos integrar, no solo en las currículas de formación de los profesionales de la comunicación, en psicología, en antropología, sociología, todo el tema del tema de la prevención del suicidio, sino cómo podemos integrar una concepción de trabajo desde la escuela primaria para prevenir el suicidio, porque hoy ya niños se están suicidando de cuarto año de escuela, de quinto año de escuela, y sigue bajando, y eso es impresionante. Hemos ya visto, antes decíamos no podía haber un suicidio de un niño de 6 años, ¿no? Porque no hay una noción de muerte. Hoy ya estamos viendo que muchos compañeros están indagando y han atendido en posvención que se han suicidado literalmente niños de 5 y 6 años. Eso es algo grave que está pasando y no se está diciendo. Y no hay ni siquiera las políticas públicas, porque no nombran las políticas públicas estas situaciones, porque tampoco están en los registros públicos estos casos suicidas como tal, ¿sí? Por otro lado, esto de repensar las estructuras educativas tiene también que ver con esta parte de repensar la educación social, en que hoy no son solo los periodistas, sino la gente, morbosamente, por decirlo así, cuando alguien públicamente quiere tirarse de un edificio, de una antena, está como este circo romano arengando a que se tire, ¿no? Como antiguamente cuando arengaban que destriparan a alguien en las arenas del circo romano, hoy estamos arengando que se destripe la persona que se quiere suicidar. Eso es un delito en muchos países, pero no se cumple en general la pena, y por lo menos como ejemplo de que no lo hagas porque te puede tocar a ti también esa pena. Hoy está como delito, pero no he escuchado ni he visto a nadie que condenaran por alentar al suicidio como tal, por filmar y pasar en las redes y sentirse, qué bien, yo tengo la primicia y ya la pasé, ¿no? No se está haciendo nada al respecto, y creo que tenemos como profesionales de la seguridad, tenemos que pensar cómo atendemos esta situación de lo social, de lo comunitario, que arengan a favorecer la toma de decisión del suicidio como tal. Eso es algo que como profesional y como asesor de políticas públicas tenemos que estar tomando en cuenta y pensando en conjunto desde las distintas disciplinas qué hacer al respecto y cómo hacerlo. Por otro lado, hay que conectar la ciencia para el logro de los satisfactores de las necesidades humanas. La ciencia fue expoliada de nuestras manos por las grandes empresas. Hoy tenemos que retomarla. La ciencia es para nosotros. La ciencia es de la humanidad y es para satisfacer a las necesidades humanas, las necesidades locales de las comunidades. No solo para pensar en cómo la empresa producir más y ganar más y explotar más. Tenemos que ver que tenemos muchas tecnologías, muchos saberes de cómo una comunidad puede salir adelante, cómo podemos hacer hasta huertos urbanos en pleno centro de la ciudad, ¿sí? Que pueda crecer para poder comer, ¿no? O sea, cómo podemos usar todos esos saberes científicos al favor de las comunidades como tal. Hay que fomentar la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, no es solo conocimiento racional, ¿sí? Sino también es esa parte emocional. La sabiduría es esa unión entre la razón y la emoción y poder orientar lo social a favor de la ecología y el medio ambiente, donde se desarrolla toda las personas, toda la humanidad, donde está la subsistencia de la humanidad. Hoy caemos en cuenta que justamente que la naturaleza no nos necesita a nosotros necesitamos a la naturaleza y por eso debemos cuidarla, ¿sí? Entonces por eso esta parte de la sabiduría tenemos que retomar hasta la sabiduría que hay en muchas etnias de nuestros países, en cómo cuidan su medio ambiente, cómo retomarlo también para las grandes urbes y poder pensar otros sistemas productivos,
otra calidad productiva, no en cantidad, porque en verdad hoy lo que producimos pueden alimentar a 12.000 millones de habitantes y cuando se nos mueren más niños de hambre que el mismo coronavirus. Y eso tampoco se dice, además de la cantidad de suicidios anuales, ¿sí? Tampoco se habla de eso, ¿sí? Pero cómo de alguna manera podemos orientar esto con esta sabiduría, desde la razón, desde la tecnología, la ciencia, a esta parte unida con la emoción, desde esta parte del desarrollo, de la espiritualidad de la humanidad, en cómo podemos vivir todos con justicia y libertad, vivir todos en este mundo que es el único que tenemos como tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que repensarnos como criminólogos, dentro de la criminología, cómo poder pensar estos comportamientos humanos y unirnos con antropólogos y sociólogos en esta parte de la transdisciplinariedad y buscar formas de educación social y además que sea transversalizado a los sistemas educativos institucionales como tal. Unas acciones es realizar estrategias para romper el tabú de hablar sobre el tema del suicidio. Tenemos que hablar. Hoy esto está fantástico, lo de las redes sociales, porque hay por todos lados, estamos viendo que hay mucha difusión sobre el tema de la prevención del suicidio como nunca antes la ha habido, ¿no? Y esto me parece maravilloso poder estar hablando y compartiendo entre tantos colegas, tantas compañeras y compañeros sobre este tema. Lo que es justamente los espacios de atención para las familias y las comunidades sobrevivientes. Hoy no estamos todavía en la mayoría de los países y de las regiones hablando de los sobrevivientes, hablando de lo que es la posvención, que la posvención no es un llegar y trabajar desde la tanatología. Cuidado, eso es la otra cara de la moneda. La tanatología puede generar más suicidios, porque la tanatología se basa en aceptar la muerte. La posvención se basa en aceptar la vida. Es la otra cara de la moneda. Yo acompaño a personas que se van a morir en los hospitales por cáncer, etcétera, desde la tanatología, pero nunca voy a usar esas herramientas para trabajar en lo que es la posvención. Son otras técnicas, son otros objetivos, porque los objetivos de la posvención es trabajar para la vida, para aceptar la vida. Y la tanatología es aceptar la muerte. Es la otra cara de la moneda. Aquí en nuestro país, lamentablemente en México, se está mezclando mucho esto de tanatología y posvención cuando no tienen nada que ver y puede ser algo muy perjudicial. Es más, hemos visto que es muy perjudicial cuando hacen tanatología en los sobrevivientes. No se puede porque se contagia el suicidio y se generan las familias suicidógenas, por otro lado. Hay que establecer leyes y presupuestos para capacitar, justamente para atender a toda la población y enfocarla hacia la salud y la vida. Y cuando hablamos de las leyes y los presupuestos justamente para capacitar, estoy fundamentalmente centrado en esta parte de capacitar a todas las compañeras y compañeros primeros respondientes, ¿sí? Donde son ellos que hasta arriesgan la vida para tratar de salvar a alguien que se quiere tirar de un edificio o de una antena. Y no tienen ni siquiera los insumos, no solo la capacitación, sino ni siquiera insumos para ir a rescatarlos. No hay arneses, no hay cómo saber estar en un arnés y poder rescatar a la persona, cómo hablarle, cómo hacer esa intervención en crisis inmediata en el momento preciso que la persona está por suicidarse. No hay esa capacitación y menos hay esa parte de los recursos. Tenemos en otros lugares compañeros que se encargan de prevención del suicidio, que van junto a las autoridades, a la policía, y no le dan un chaleco antibala, ¿sí? Donde yo le digo, tienen que cumplir con los mismos protocolos, tienen que cuidarse, llevar su chaleco antibala, llevar casco, todo, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos a las compañeras y los compañeros arriba de las camionetas con sirenas sin casco y están atrás en la caja de las camionetas, donde hay un accidente y se matan, justamente? Todo eso tenemos que pensar. ¿Cómo poder pensar la estrategia de que la Cruz Roja, la policía, o sea, los paramédicos y los especialistas en el tema, que son asociaciones civiles que están trabajando, podamos trabajar en sinergia? Nosotros no queremos quitar el trabajo a nadie, al revés, queremos trabajar en sinergia con todas y todos, ¿sí? Poder apoyar a las compañeras y los compañeros de las ambulancias, a todos los paramédicos, cuando llegan a un lugar y hay
una persona con intención suicida, llegar los especialistas para poder trabajar con las técnicas que ya conocemos, ya sabemos, ¿sí? O en todo caso formar a ustedes, darle la capacitación para que lo hagan. ¿Sí? Queremos trabajar en conjunto, ya sea capacitando o sea estando en sitio, ¿no? En el sitio justamente con ustedes para buscar cómo salvar a esta persona, engancharla a la vida y después llevarla a lo que es toda una estrategia también que tiene que ser de continuidad en cuanto a la atención, porque no se trata de darle una pastillita que se duerma y se deje de molestar ese día, porque al otro día cuando se le vaya el efecto de la pastillita se va a matar. Entonces también tenemos que tener esa concepción de una atención continuada, ¿no? De dar un seguimiento a la persona y a la familia, y no dejarlos abandonados como se suele dejar abandonados, porque no hay un protocolo para esa parte. Tenemos que fomentar, por otro lado, otras filosofías buscando la solidaridad, ¿sí? Como forma de crear nueva existencia y tejido social. Tenemos que construir un tejido social. No es reconstruir el que había ya no funcionó o ya se destruyó. Ahora hay que buscar alternativas nuevas de cómo ir construyendo. Bueno, para ir terminando, tenemos que ver que cómo crear, como decíamos, estas mismas comisiones asesoras con expertas y expertos para el desarrollo de las políticas y accionar en forma conjunta, integrándose desde la diversidad, desde lo intersocial e intersectorial. Esto me parece importante, que sean descentralizadas esas políticas y multicultural. Hay que conformar las redes en redes para las acciones en la prevención. Cómo tener redes locales, regionales, nacionales e internacionales. Nosotros fungimos mucho con redes internacionales. A veces yo estoy en México y me llaman de El Salvador, que hay alguien que está pidiendo ayuda de un lugar de México. Yo lo atiendo, hago la intervención en crisis y la canalizo a las compañeras y los compañeros que están en ese lugar, en ese estado como tal, o a las mismas instituciones que sabemos que están atendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ir trabajando en redes de un punto de vista solidario? Compartir estos recursos que cada lugar, cada región, cada asociación, cada país tenemos. Crear protocolos que no hay y menos coordinados, por eso digo crear protocolos coordinados desde lo que es el primer contacto, a lo que llamamos la llamada quizás al 911, ¿sí? Hasta la llegada del primer respondiente, pero además cómo coordinar esos protocolos que en muchos lugares todavía se siguen peleando entre la Cruz Roja y la policía, pero también incluir a los expertos y a las asociaciones civiles que puedan estar fungiendo como apoyo a las instituciones públicas como tal, porque ahí están los expertos justamente de toda esta parte de lo que es la prevención del suicidio. Poder concurrir como un equipo, por decirlo así, SWAT, donde esté integrado, ¿no? Donde llegue policía, llegue Cruz Roja y lleguen los expertos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hacer una sinergia entre la atención como tal y a lo que le compete a cada quien. Si hay un arma, está la policía. Si hay un herido o ya está herida la persona, están los compañeros de la Cruz Roja. Y estamos los expertos, en todo caso, para ir tratando de comunicarnos con la persona y convencerlos, ¿sí? Llevarlo justamente hacia la confianza de que hay otras alternativas, que entendemos que la persona habrá hecho todo lo posible y ya no ve salida, pero cuando nosotros llegamos, nosotros hablamos con la persona que hay otras alternativas que quizás no dio con las personas que tenían esa expertise y podemos trabajar juntos desde la intersubjetividad una nueva realidad que empieza a construir y a descubrir esa misma persona que intentó suicidarse como tal, ¿no? Hay que ver cómo tenemos que atender según la situación, hay que ver los traslados, porque muchas veces llegamos con las personas heridas por intentos suicidas a los hospitales y los hospitales no nos quieren recibir. Las ambulancias, que hay pocas en muchos lugares, andan paseando, por decirlo así, de hospital en hospital a ver quién recibe a la persona, ¿no? Y hay que ver cómo buscar la atención rápido en las instituciones de salud pública, así como también ir haciendo la orientación a la familia y a la comunidad en el contexto de la situación. Si nosotros no empezamos a incorporar lo que es la posvención comunitaria, la posvención hasta en las instituciones educativas,
y la posvención familiar, el suicidio se sigue contagiando y sigue multiplicándose, hasta podemos decir con el riesgo de una multiplicación geométrica en muchos lugares como tal. ¿Sí? Por eso es tan importante empezar a incluir las políticas de posvención cuando hay un suicidio consumado como tal. Y estos protocolos que no existen y de alguna manera tenemos que construirlos a favor de la vida como tal, para todos trabajar y no frustrarnos, porque es mucha frustración para las compañeras y los compañeros que están en las ambulancias trabajando y los policías que se arriesgan la vida, ¿sí? Tratando de salvar a alguien de arriba de un puente, sin embargo, ven después que nadie los atiende, o lo mandan para la casa y después se enteraron que al otro día se suicidó. Y dice, yo arriesgué mi vida para salvarlo y resulta que nadie lo atendió. Lo mandaron para la casa otra vez, ahora ya que está tranquilito y bien, váyase para su casa. Ese es un tema que tenemos que evitar. Ese es un tema que tenemos que construir en las políticas públicas de un seguimiento en la atención y evitar la frustración, el riesgo que asumen justamente todos los compañeros primeros respondientes y poder de alguna manera trasladar esta situación, ¿sí?, a la atención y al seguimiento como tal. Y bueno, ahora sí, después de esto me gustaría que tuviéramos una instancia de preguntas como para ir finalizando. Quiero decir que como profesionales de la salud y de la seguridad, la integración de las diferentes variables construirán otros paradigmas en cuanto a entender y accionar en y desde la seguridad ciudadana. Por eso es tan importante tomar el concepto de la seguridad ciudadana e integrarlo en esta transdisciplinaridad y trabajar desde lo comunitario fundamentalmente. Si logramos políticas públicas que estén coordinadas y en sinergia con la sociedad civil, porque como decíamos, la seguridad ciudadana tiene que estar con la participación organizada de las comunidades y trabajar en conjunto con la sociedad civil y estas organizaciones que esta misma sociedad civil construye, podremos juntos construir alternativas que se orienten hacia la vida, hacia la salud mental y fundamentalmente crear las condiciones favorables para el pleno desarrollo de las personas y en conjunto de la humanidad. Bueno, muchas gracias. Estas son las líneas que me gustaría que pudiéramos seguir conversando, debatiendo, no solo aquí, sino en otras ponencias y en esta parte internacional que estamos en los profesionales de seguridad, justamente compartiendo en nuestros países y asesorando a nuestros gobiernos sobre la necesidad de crear estas políticas públicas coordinadas y en sinergia con la comunidad. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor Leonardo. Ciertamente ha sido una ponencia enriquecedora y nos has dejado una gran cantidad de información que nos puede ser muy útil en nuestros países. De verdad agradecerte, muy afinada tu exposición, con mucha certeza y de parte de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad como presidente de esta red, agradecer tu participación, Leonardo. Vamos a abrir los espacios para que los invitados especiales puedan hacer las consultas necesarias. Pueden abrir micrófonos y pedir la palabra a aquellos que tengan interés en consultarle al doctor Leonardo sobre alguna consulta. Yo en principio quería saludar a mi amigo. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo estás? Yo sabía que iba a haber un momento Menéndez, para sentarnos y charlar un rato. Está hermoso todo lo que desde Argentina. ¿De dónde sos? ¿De dónde eres, José? Fui al norte de Argentina, Jujuy, una provincia chica. Pero vos ya la conoces bien y nos conoces a nosotros porque hemos tenido el gusto de que estés acá. Un gran trabajo están realizando ahí ustedes con las comunidades, sí, impresionante. Se hace todo lo que se ha podido. Con respecto a eso, una vez le dije yo a nuestro obispo que estaba muy desalentado porque trabajamos mucho, pero parece que no trabajamos bien porque no bajan los índices de suicidio. Entonces el obispo me respondió, ¿y no has pensado cuántos más habría si ustedes no estarían trabajando? Es decir, me dio la vuelta la posición que tenía, ¿no? Me mejoró mucho y salí reconfortado del obispado pensando que hay que seguir trabajando. Es decir, la peor empresa, como siempre, es esa que dice la que no se intenta.
Y lo venimos intentando desde hace 14 años, vamos a cumplir 15 años. Estuvo muy bueno, Leo, lo que dijiste, nos refrescó muchas cosas que por ahí en el recodo del camino quedan olvidadas y que son sumamente importantes. Nosotros hacemos mucho hincapié en trabajar con la familia, porque la familia en definitiva es la famosa escuela esta, ¿no? La escuela más grande que uno tiene, donde acepta las cosas en función de quién las está diciendo. Papá y mamá, y aún equivocado, lo van a decir con la mejor de las intenciones. Y desde ahí nosotros seguimos con la capacitación docente de las fuerzas del orden, las escuelas para padres y talleres para jóvenes. Como siempre, estos son horarios bastante críticos, porque del consultorio ya te están llamando. Agradecerte y a través de este medio te mando un fuerte abrazo y felicito a todos los que junto con vos están trabajando. Un cariño grande a Leri. Ha sido un gusto. Muchas gracias, José. Muchas gracias y de verdad una gran sorpresa que estés presente. Gracias. Y seguimos compartiendo todas sus experiencias también. Gracias, don José Arcadio. Un honor tenerlo esta tarde acá en la Red Internacional de Profesionales. El señor Peñuela nos pide la palabra. Adelante, señor. Buenas tardes, ¿cómo está, Leo? Cordial saludo. ¿Qué tal? A todos a la red. ¿Cómo estás? Muy bien, qué lindo verte por aquí. Gracias, gracias. Mira, lo que tú decías, ampliar las redes, crear un nuevo proyecto de redes es lo que hemos estado intentando gestionar. Y hemos tenido dos accionarios muy deficientes. Uno es el manejo político y dos es el Arregla tu micrófono que se escucha muy bajo, Leo. Tu micrófono se escucha muy bajo. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. ¿Ahora me escuchas? Sí. Ahora sí. Ok. Tenemos dos aspectos. El primer aspecto es el aspecto político. Tenemos unas deficiencias políticas por presupuestos bastante grandes. Cuando hemos intentado desarrollar en muchísimos lados, conozco varias acciones que hemos desarrollado inclusive con Leo en otros países, hemos visto que el presupuesto a la salud mental ha sido muy bajo y hemos encontrado que muchas cargas políticas o muchos sectores políticos no ahondan o no llegan directamente a formalizar una proyección. Lo ideal entre nosotros, los grupos que estamos trabajando en esto, es crear esa plataforma que entiendan que, como lo decía, lo decía antes el compañero, desde la casa, iniciar todos los procesos de casa, iniciar todos los procesos creando herramientas, esa caja de herramientas factibles o precisas para poder desarrollar un plan de acción muy concreto y desarrollar un plan de atención muy directo a lo que se quiere decir. Y sí, en varias zonas, aquí en Colombia también lo tenemos en Bogotá, donde vemos que las personas son atendidas por policías, por ambulancias, por algunos socorristas. Cuando llegamos nosotros a intervenir como grupo de profesionales, no tenemos esa facilidad para hacerlo, ya que siempre nos dan, o sea, no nos dan el espacio, nos dejan siempre atrás, nos retrasan, nos rechazan, diciendo que primero están ellos y primero actúan ellos. Hay que crear ese cambio en ellos también, crear esa estructura con ellos también y decirles, a ver, somos profesionales, estamos actuando en el proceso y desarrollar este margen de atención para todos. Muy bien, bueno, un poco ubicarte, Leo Peñuela de Bogotá, Colombia, y va dirigido también esta parte del autocuidado a su propio grupo que se han puesto en situaciones de riesgo, como dice. Es un grupo que trabaja en desastres y fundamentalmente atendiendo a las conductas suicidas in situ, ¿no? Con personas que están armadas y ellos tienen que ir ahí, van ahí, y yo digo, llévate un chaleco, por favor, le gritamos desde México, porque justamente viven esta parte, ¿no? La parte de la exclusión, por otro lado, la persecución política que reciben por atender a las personas, ¿sí? Como que tienen miedo que les quiten el trabajo, no sé, pero hay que seguir buscando y luchando esta parte. Es un grupo, Leo, que representa al grupo que hace un gran esfuerzo, pero también grandes riesgos de vida por estas situaciones y más en lugares que hay zonas de conflicto armado también en Colombia, ¿no? Entonces, faltan protocolos y faltan medios de protección también para los compañeros de la sociedad civil que están ayudando in situ también en el lugar. Bueno, y seguimos en esto, Leo. Muchas gracias.
Excelente, excelente, Gracias. Leonardo. Hay un colega, una colega que pide la palabra. Se identifica como Noticrea o Moticrea. Vamos a ver quién es. Adelante. Ahí, repito, una colega o colega que pide la palabra. Sí, Noticrea o Moticrea. Adelante. buenas tardes. Buenas ¿Me tardes, escuchan? adelante. Sí, Perfectamente, adelante. Yo soy psicóloga en proceso de graduación en Colombia, Bogotá, y la inquietud la escribí en el chat, y es que yo hice mi tesis de grado creando una red que se llamaba Promoción a la Vida en la Unimonserrate, pero tuve muchas dificultades para poder hacer las charlas y talleres frente a hablar de la prevención del suicidio, ya que los administrativos indicaban que si no es latente el suicidio en la institución, no hay que hablar de ello. Y esto generó algunas incertidumbres frente a mis talleres porque ellos indicaban que el temor de la institución educativa primeramente era que se generara un efecto contagio sobre el suicidio al hablar de ello, si definitivamente en ellos creían que no existía ninguna problemática del suicidio. Dentro de la tesis se logró evidenciar que sí había muchos estudiantes que en algún momento habían acudido a las asesorías de psicología de la universidad, pero que no tenían como esa confianza para poder transmitirles realmente todos sus pensamientos. Entonces mi pregunta era para el doctor Leonardo es, ¿cómo nosotros desde una red podríamos ayudar a que en las instituciones educativas dejen de creer que por hablar del suicidio va a crear un efecto contagio? bueno, qué linda pregunta, porque de hecho eso pasa en todos los países latinoamericanos fundamentalmente. Es lo que estamos trabajando mucho, por eso decía yo desestigmatizar y fundamentalmente que se permita hablar del suicidio. Y viene esta parte de la posvención en las instituciones educativas, que son pocas, que está como el secreto a voces, no digas que se suicidó, ¿no? Y ese miedo que a su vez contagia a otro. En muchas instituciones también cuando trabajamos con respecto a lo que es la autolesión, que es diferente a la conducta suicida, pero puede ser un preámbulo a la conducta suicida, ¿no? O sea, desde secundaria, que empezamos a trabajar el tema de la autolesión, también incluimos el tema de prevención del suicidio como tal. Esto está pasando en todos los países, algunas instituciones están empezando a abrir, por eso creemos que dentro de las políticas públicas en el sistema educativo tiene que abrir la puerta a esto, fundamentalmente, para trabajar no solo con las personas que están en riesgo, sino fundamentalmente con la comunidad educativa. Y cuando hablo de comunidad educativa, estoy hablando con estudiantes, con padres de familia, con maestros, con administrativos. Y rompiendo, por decirlo así, el muro de la institución con la misma comunidad que rodea y está inserta esa institución en la comunidad. Yo muchas veces les digo, vamos a hablar de prevención del suicidio, pero no aquí adentro. Vayamos a la puerta afuera para que venga la comunidad a escuchar también, porque entiendo que por temas administrativos no pueden permitir a la comunidad. Pero aprovechamos igual a poner una bocina afuera para que escuche la comunidad también. Seamos solidarios, estamos en esta comunidad. Entonces, no solo la comunidad educativa, sino también la comunidad que rodea la institución. A veces les pido que pongan una bocina hacia afuera para que la misma comunidad escuche. Es como romper los muros de la institución educativa y que esto surja y permea hacia la comunidad. En Bogotá tenemos varias asociaciones. Leo Peñuela es el director de una, que le puedes hablar, que está ahí en Bogotá, sino también la asociación ANDA en Bogotá, que tenemos ahora el congreso el viernes y el sábado, y de Rediciu, que es la Red Iberoamericana de Suicidología. Estamos construyendo justamente en Colombia la red desde lo que es la Universidad Simón Bolívar en Barranquillas y en Cutúa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tienes muchos lugares donde no estar sola, fundamentalmente, porque de esto se trabaja en equipo, no podemos trabajar solos. En equipo tenemos que ir apuntando los trabajos y apoyándonos en esa forma, en esa sinergia como tal. Te pediría que te acercara a alguna de estas asociaciones, que ellos están trabajando mucho en los sistemas educativos también, y desde la misma Universidad Simón Bolívar. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.
En el chat interno de la red nos hacen este comentario. Dice Berta del Socorro Acevedo Macías. Así es, la salud mental ha estado minimizada, incluso estigmatizada. Hay un desconocimiento social de importancia de tema. Los mismos problemas en el ámbito de la política. Tiene que ver justamente con el descuido de trastornos mentales instalados en políticos. Solo como una consideración a la compañera también aquí. Veo que, entre todos los que están conectados, veo a Javier de Campeche, que es de la ciudad del Carmen, y es de la universidad, y ellos trabajan específicamente esto muy bien, con muchos años, y hasta incluyen teatro, arte, música, en toda esta parte de la prevención, y donde el jueves vamos a tener justamente un evento con el Frente Nacional de Prevención del Suicidio, donde ellos, Javier con Gibis y la Universidad Ciudad del Carmen, son justamente los anfitriones para el Frente Nacional, donde van a ver todas estas pláticas también, y va a haber un taller con teatro y con música. Entonces, gracias Javier por estar presente aquí, que te veo entre todos los que hay aquí. Gracias. Okay. Sí. ¿Puedo pedir la palabra? Adelante, sí, señor. Javier Rivera, de la Universidad Autónoma del Carmen, de Ciudad del Carmen, Campeche, México. Pues felicidades a Moni. Creo que es una de las cosas más importantes. Precisamente nosotros, el grupo de Gibis, surge por esa inquietud que en el departamento psicopedagógico se manifiesta entre los estudiantes. Los chicos empiezan a tener una situación reiterante en el tema de aislamiento, depresión, aislamiento, conflictos en las relaciones interpersonales en el aula. Y entonces esto empieza a ser el foco de atención por parte del departamento, y el departamento de psicólogas, las chicas del área de psicología, la psicóloga Reina Tello, entre otras personas, empiezan a trabajar el tema de ese punto inquietante de por qué los chicos están demandando tanta atención, y de repente había un acercamiento y de repente se esfumaban, se perdían, se diluían y ya nunca más. Entonces empezamos a identificar esa parte. Y surge el interés no precisamente del suicidio, sino de la violencia social. ¿Por qué? Porque empezamos a ver, empezaron a ver las manifestaciones en los pasillos, en los grupos, sobre el proceso de sometimiento, subyugación, las relaciones de parejas violentas y nocivas. Y entonces empezó el acercamiento a este tema, y de ahí surge el GIBIS, el Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre la Violencia Social y Suicidio en la zona, ¿no? Entonces, ahí empezamos a trabajar precisamente lo que acaba de decir esta chica, ¿no? La manifestación de la inquietud, de la ideación suicida se manifiesta en los adolescentes. ¿Por qué? Porque está también en el umbral entre dejan de ser niños y empiezan a ser adultos. Está este tema de pérdida de estabilidad, y que, bueno, no tienen una identidad y no tienen un sector donde van a mezclarse o a integrarse, sino muchos de ellos empiezan a estar desenfocados en el entorno social. Entonces, el no tener un grupo de donde integrarse, pues empieza a generar ese proceso de aislamiento o retraimiento. Entonces, pues sí, la universidad es los grupos educativos nos permite una sociedad o un grupo confinado donde podemos estar trabajando de manera constante, una revisión constante, pues ya tenemos a los chicos ahí, lo único que tenemos que dar es seguimiento, ¿no? Entonces creo que ese proyecto es muy buen proyecto y valdría la pena darle seguimiento. Tal vez no se quede en una tesis de grado, de básico, sino de maestría, de doctorado, un proyecto de vida y muchas cosas que se pueden trabajar, ¿no? Entonces creo que podríamos hacer muchas cosas, y en lo que podamos nosotros desde acá, pues puedes contar con nuestro apoyo. Felicidades y felicidades. Acá mencionaste algo muy, muy importante en tu ponencia. Exactamente, la parte masculina, el hombre fuerte y vigoroso que sale todos los días a romper piedra para traer alimento, ¿no? Pero cuando se acaba el punto sólido de esta estabilidad, ¿qué pasa con la inestabilidad social, ¿no? Entonces, como bien lo decías, ¿no? La mujer creativa, la mujer que puede estirar la moneda y la masa y los frijoles y todo para que la estabilidad económica, o por lo menos el estado de tranquilidad
dentro de la familia se mantenga, porque eso es algo muy importante. Si la familia empieza a darse cuenta de que pues ya no alcanza la comida, ya llegó la renta, ya empezó, ya así como aquí en México la canción de Bartola, ¿no? Esos 2 pesos y para lo que te alcance, pero la comida tiene que estar calientita en la mesa, ¿no? Entonces, ese factor de la estabilidad emocional que nos da la mujer en casa, pues sí, ayuda y da un punto de equilibrio muy fuerte para que la sociedad se mantenga como hasta el día de hoy, después de tantos meses de pandemia. Y felicidades. Sí, me permite, Javier, ya quiero dejarlo comprometido a Givis para una plática aquí internacionalmente, para que hablen sobre el Observatorio de la Violencia y el Suicidio, que ustedes han sabido construir hasta con el gobierno en sinergia, con toda la información, y creo que ese es un dato muy importante que estamos tratando de compartir a nivel internacional, y ustedes tienen años trabajando en ese observatorio de una forma integral y en sinergia. Y ya lo voy a comprometer para la próxima plática internacionalmente aquí en próximas semanas. Después lo conversamos. Por supuesto, cuenten con nuestro apoyo y nuestra colaboración. A fin de cuentas, como bien lo decías, no es un punto de confrontación, sino es un punto de sinergia. Y aquí tenemos que estar en pro de la vida. Felicidades. Gracias, Javier. Muchas gracias, don Javier. Un saludo desde Costa Rica. Vamos a ver si algún otro invitado especial desea tomar la palabra para hacer su comentario o consulta al doctor Leonardo. ¿Puedo participar? Sí, señora. Adelante. Soy la doctora Tere de Jalisco, México. Saludos, doctor Leonardo. Yo quiero comentar que, bueno, no sé si ya tengan el instrumento del app de Prevensuic, que lo hizo la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Yo tomé un diplomado y ese app es gratuito, está muy práctico tanto para aquella persona que tiene ideación suicida como para los familiares sobrevivientes y los profesionales de salud que están en esa situación de querer aportar alguna ayuda. Ya lo puse en el chat, pero veo que no lo han, no tengo la forma de enviar la imagen, pero así la buscan Prevensuic, de prevención, del prefijo de prevención y de suicidio. Entonces, me gustaría que la revisaran para todos los países, para todas las personas que tienen la inquietud de ayudar a aquella persona que está sufriendo la pérdida de un familiar que ya se suicidó. Creo que se cortó. Bueno, vamos a ver, algo pasó ahí. Don Leonardo. Sí, no, yo escucho bien, Tere, te escuchamos bien, te agradezco mucho. Tere es otra compañera que ha trabajado en el frente también, y bueno, está en otro estado compartiendo esta lucha desde su lugar también y hasta en las universidades. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, doctora. Muy buena la conferencia. Gracias, doctora Tere. Un honor para la Red Internacional de Profesionales en Seguridad contar esta tarde con su presencia. Hay que decir que esta plática está siendo grabada, se va a pasar y también en los Face. Así es, don Leonardo. Va a estar pronto también en el canal de YouTube de la red. Si hay algún otro comentario, vamos a ver. Puede pedir la palabra. Don Henry Vargas, Polania, director ejecutivo de la Red Nacional de Profesionales en Seguridad, capítulo Colombia. Don Henry. Julio, buenas tardes. Leonardo, buenas tardes. Para todos un cordial saludo. Yo, escuchando aquí con atención la charla, tengo varias cositas que tomé nota acá. Uno, respecto al tema del efecto contagio que hablaba la psicóloga anteriormente. No sé hasta dónde sea tan cierto o no sea cierto. Lo que sí es que los sucesos, los hechos, demuestran de que sí puede llegar a existir el efecto contagio cuando se le hace boom publicitario a este tipo de situaciones. Y me explico. En la ciudad donde yo resido, que se llama Ibagué,
en el Tolima, Colombia. Existe un puente que es el puente de la variante, hoy en día le llaman el puente de la vida. Este puente es utilizado comúnmente por personas que van y se lanzan en el puente, tiene una altura más o menos de unos 80 a 100 metros de alto y desde ahí se quitan la vida. Han sucedido cualquier cantidad de casos. ¿Y qué sucede también o qué se presenta? Cuando se presenta un caso de estos y los medios de comunicación hacen de eso una noticia, inmediatamente empiezan a presentarse más cantidad de suicidios y del mismo punto o de diferentes puntos, con la misma modalidad de salto o ahorcándose en las casas, en hoteles, etcétera. Cuando deja de hacerse el boom publicitario a esto, no se han presentado. Y está, aquí el año pasado se suicidó una señora con el hijo. Se fueron para el puente que le estoy mencionando. La señora amarró a su cuerpo al hijo con una correa. Estuvo presente la policía, los bomberos, la gente le hablaba, llegó la familia, le habló a la familia, habló con la mamá, habló con la hermana, habló con una amiga por teléfono, todo el mundo le decía que no saltara. Sin embargo, ella se lanzó y por ende se llevó al niño. Después de ese salto, se presentaron más o menos 4 o 5 suicidios más y se evitó uno nuevamente desde ese mismo puente. Hace poco, con este tema de la pandemia, un muchacho periodista de acá de la ciudad de Ibagué, que había estado en tratamiento psicológico y psiquiátrico tiempo atrás, años atrás, con su respectiva historia clínica y etcétera, tomó la decisión de quitarse la vida en su lugar de residencia, se ahorcó. Entonces, le asalta a uno muchas preguntas, muchas dudas. ¿Realmente los profesionales están haciendo, los profesionales me refiero a psicólogos, psiquiatras, los que manejan directamente este tema, están haciendo en su profesión lo que realmente deben hacer? Es decir, ¿hay seguimiento a esas personas o simplemente los están atendiendo en la consulta que la EPS o la entidad prestadora de salud los remite a ellos? ¿Hay ese seguimiento a esa persona desde que llega hasta cuando lo logran sacar de su problema o simplemente lo atienden los 45 minutos de consulta, lo mandan para su casa y como a este muchacho que le estoy contando, le pusieron cita 6 meses después y antes de llegar a la cita el muchacho se quitó la vida? Entonces hay muchas situaciones que también repercuten en este tipo de actos que toman las personas, ¿no? De decisiones. Aquí en Colombia existe una ley de víctimas debido al conflicto armado. Y esa ley de víctimas, que solamente está para 10 años, termina el año entrante en el 2021, hablaba en esa ley de víctimas de un programa psicosocial. Y qué sorpresa, y lo digo con conocimiento de causa, qué sorpresa ver que todas estas personas víctimas del conflicto, que habían sido desplazados de sus sitios de residencia, de sus lugares de origen, que habían sido violadas, a sus padres los habían asesinado, y etcétera, etcétera, llegaban buscando una ayuda a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales, al gobierno nacional. Y qué sorpresa encontrar en una unidad de víctimas que fue creada para eso, encontrar que no habían profesionales psicólogos capaces de darle tratamiento psicológico a este tipo de personas que venían del campo, del sector rural, de diferentes partes, de diferentes departamentos y que venían buscando una ayuda con su cantidad de problemas. Mucha gente de esa también se suicidó. Entonces fíjese que hay muchas cosas que influyen. Hay muchos profesionales que no saben hacerlo, no saben asesorar, como bien decía usted, Leonardo. Entonces, quedan muchas incógnitas. El hecho no es de pronto ir a una universidad, estudiar 5 o 6 años, psicología, psiquiatría,
y tener los conocimientos y no saberlos aplicar. Porque a mi leal saber y entender, y dentro de mi ignorancia en el tema, asumo de que este tipo de tratamientos o este tipo de consultas debe obedecer a un planeamiento, un seguimiento a esa persona hasta lograr sacarlo de su situación y no dejarlo solo. Y de pronto en eso involucrar también a su círculo más cercano, llámese familia, llámese amigos, inclusive hay amigos que son más cercanos que la propia familia, ¿sí? Entonces, no ve uno ese tipo de acción, y lo digo porque el periodista que le comento, que se quitó la vida, que realmente es triste, sucedió así. No fue, ni siquiera la familia fue conducida, llevada, no sé cómo llamarlo, por este personal profesional para involucrarlos dentro del problema del muchacho, y lo dejaron prácticamente solo. Por ahí uno que otro amigo que a bien lo hacían, de consejos y lo de siempre entre amigos, y la palmada en el hombro y vamos para adelante, etcétera, pero eso no es realmente una ayuda profesional. Entonces, hay muchas circunstancias que conllevan a este tipo de actividades. Entonces, y lo que reitero es que yo sí creo que exista un efecto contagio, y está más que comprobado, sobre todo aquí en la ciudad de Ibagué. Cuando se presenta un suicidio, en esa semana son 3 y 4 de corrido. Entonces, no sé hasta dónde realmente sea científicamente probable, o sencillamente son causalidades de la vida. Gracias, Leonardo, gracias, don. Gracias. Sí, por lo que tenemos abierto de Colombia, justamente las experiencias, todo lo que es la violencia social que hablábamos, ¿no? O sea, todo el producto de la guerra armada, y que todavía las zonas siguen estando. También hay mucha dificultad para las compañeras y los compañeros poder ingresar a esas zonas, por el gran riesgo que eso conlleva. Entonces, también está muy complicado a nivel comunitario, pero fundamentalmente a nivel político, el hecho de hacer esa mancuerna que estamos buscando. Hay una gran desconfianza hacia la sociedad civil, por un lado, ¿no? Y cómo tenemos que ir creando puentes, ¿no? Entre las autoridades y la sociedad civil, ¿no? Pero claro, es una particularidad que tiene ciertas zonas, fundamentalmente de Colombia, que se viene trabajando mucho desde la incorporación, vamos a decir, o desde el hecho de la época del desarme hasta la fecha. Hay muchas contradicciones también que han habido, ¿no? Entonces, hay un gran esfuerzo de ambos lados que se están haciendo, de la sociedad civil, de las autoridades, pero también hay esas contradicciones que también habla de ese marco tan inseguro que todos viven también todavía a nivel político, vamos a decir, ¿no? Entonces, por eso creo que tenemos que juntarnos en esa parte de los que sí tenemos intención, ¿no? Conocernos. Por eso me parece importante esto de la red internacional en Colombia, que desde Capítulo Colombia conozcan también a los compañeros de las otras asociaciones que están incorporándose o están participando, para que vayan haciendo esa mancuerna, esa sinergia, ¿no? Y poder empezar a tener confianza entre algunos, y justamente desde la parte de gobierno como de la parte de la sociedad civil, ¿no? Saber con quién estamos trabajando. Porque sí está muy complejo todavía, hay muchas contradicciones todavía, ¿no? Y ahí el problema es que un error se le va la vida, ¿no? Entonces también no es cualquier cosa, ¿no? Colombia está complicado en zonas en ese sentido. Por eso hay que tener mucho cuidado y saber con quién se está trabajando al lado. Gracias. Gracias, doctor Leonardo. Don Leonardo, ciertamente que la realidad es que por lo menos aquí en Costa Rica, esta pandemia de COVID-19 ha cobrado varias vidas por el tema de suicidio, dolorosamente. La realidad es que el COVID como tal, como lo que es este virus, está haciendo gran daño, pero yo creo que el mayor daño lo estamos recibiendo de la clase media baja, por lo menos aquí en Costa Rica, que ha habido hasta hoy, por lo menos en estas 2 semanas hemos tenido 3 suicidios, así es que es motivo de ponerse uno
a razonar sobre lo que está provocando la pandemia con relación al suicidio. Sí, ahí en Costa Rica está la Asociación de Prevención del Suicidio con Julia Gurgach, rescatando vidas humanas, realmente que bueno, están trabajando con la secundaria, con las preparatorias antes del COVID, y ahora están tratando justamente de llegar a esta otra parte de forma virtual también, ¿no? En Costa Rica también pueden echar mano a toda esa asociación que tienen muchos psicólogos con mucha experiencia como tal. Julia Goodrich, después te paso la dirección, Rescatando Vidas Humanas. Excelente, muchas gracias, Leonardo. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, si no, para ir dando por terminado este interesantísimo evento de hoy. ¿Hay alguna otra pregunta al doctor Leonardo Doroni? ¿Alguien más quiere participar? Pero yo levanté la mano hace un momentito. Sí, Esther. Ahora sí, Esther. ¿Escuchan? Sí, adelante. Saludos desde Durango, México. Quería hacer un comentario acerca de lo que conversaba Henry. Aquí en Durango, el Instituto de Salud Mental tiene ya, ¿cuántos años? Unos 15 años trabajando con prevención de suicidio, una problemática que ha ido en incremento últimamente. Y uno de los aspectos que abordamos fueron las indicaciones que la Organización Mundial de la Salud especifica para la capacitación de los periodistas y de cómo dar la nota. Al principio fue difícil, no aceptaban la invitación, pero poco a poco se fueron abriendo a esta capacitación que se hace todos los años, porque bueno, hay cambios en los noticieros, en los periódicos de la gente que está al frente de las noticias, entonces cada año se les da la información y se les capacita acerca de cómo dar la nota para evitar precisamente el contagio del suicidio. Y creo que ha sido una buena estrategia en la prevención de suicidio y que sería importante conocer estos indicadores de la Organización Mundial de la Salud. Tiene varios documentos donde habla sobre cómo llevar la información a los maestros, a los periodistas, al médico de primera atención, del que está en primer contacto con el paciente, el médico que lo recibe. Y bueno, se han formado redes, se tiene orientación telefónica, hasta donde nos ha sido posible, porque el Instituto de Salud Mental del Estado trabaja sin presupuesto, ¿no? Las actividades se hacen a través de la gestión de nuestra directora, la doctora Soledad Ruiz Canal, y bueno, ella de alguna manera consigue los medios para que la prevención se tenga que llevar a cabo a la comunidad y llegue a la mayor parte posible de la población. El estado de Durango tiene una característica, es muy grande en territorio, pero no tanto en población. La población se centra o se concentra en la ciudad de Durango y en la ciudad de Gómez Palacio. Y además es población dispersa en áreas donde difícilmente llega uno. Hay áreas del estado de Durango que para poder llegar a ellas tenemos que ir al estado de Sinaloa, llegar a la ciudad de Culiacán y de ahí subir a Durango para poder trabajar con este programa de prevención de suicidio que ha sido de picar piedra, pero con resultados muy, muy satisfactorios. Muchas gracias, Esther. Y bueno, Esther es otra compañera que atiende solidariamente a muchos jóvenes que les mandamos desde el Frente de Prevención. Agradezco mucho toda tu solidaridad, Esther, desde Durango. Gracias. Muchas gracias, señor Esther. Gracias. Gracias, señor Esther. Muchas gracias. Bien, vamos a ver si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, pareciera ser que nadie más quiere. Veo la manita levantada de Teresa Martínez, pero debe ser de la pasada vez, me supongo. Da la dirección donde va a quedar la grabación de YouTube. Vamos a estar en el canal de la Red Nacional de Profesionales en Seguridad
ahí va a estar el video. Le estaremos pasando el enlace a Leonardo para que también él lo haga llegar. Pueden verlo también en el perfil de Facebook de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, donde también estará colgado el video. Bueno, muchas gracias a todas las presentes, todos los presentes. Realmente fue un lindo compartir de las experiencias de cada uno de ustedes. Ya tenemos el compromiso de GIVIS también para alguna de estas semanas sobre el observatorio y la sinergia en este tema de la prevención sobre la violencia y el suicidio. Entonces, bueno, muchas gracias, Leonardo, Colombia, Argentina, bueno, Menéndez de Jujuy, bueno, por todos lados veo que ha habido muchas compañeras y muchos compañeros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Julio. Muchas gracias. Gracias, Leonardo, por tu participación y felicitarte por la ponencia exquisita, enriquecedora. Nos llena de una gran cantidad de información a la red internacional. Así es que a todos los invitados especiales que esta tarde nos han acompañado, gracias. Nos vemos muy pronto nuevamente en una transmisión de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Buenas tardes. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Saludos desde México. Gracias, México. Buenas tardes, saludos desde Guanajuato, México. Gracias, Argentina. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Leonardo, por el mensaje. Muy positivo. Excelentes exposiciones. Gracias por esos buenos aprendizajes que nos dejan. Gracias, Jenny. Muchas gracias. Saludos desde Morelos. Gracias, saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, saludos desde Costa Rica. Muchas gracias, saludos, Leonardo. Gracias. Gracias, Ana, de Costa Rica. Qué gusto saber. Gracias, Leonardo. Gracias. Excelente trabajo. Gracias. Gracias, Jenny Ponce. Gracias, Leonardo. Gracias. Pura vida para Costa Rica. Ángela, de Costa Rica. Qué gusto. Ángela, de Ecuador. Mira, de Ecuador. Ecuador, excelente, Ecuador, qué bueno. Elba también es Ecuador y Jenny también. También de Ecuador. Ecuador, mucho gusto de conocernos, aunque sea virtualmente. Gracias, nos dejan. Excelentes expositores. Hemos aprendido mucho en esta capacitación. Gracias. Esperemos que no sea la primera ni la última que nos den esta. Siempre. Claro que sí. Gusto de conocerlo. Besos y abrazos virtuales. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Mucho gusto a todos. Gracias por la ponencia. Gracias. De la Ciudad de México. Gracias. Muy bien, gracias, compañera. Desde Guatemala. Gracias, Leonardo. Guatemala presente. Gracias. Marlene García, un gran abrazo. Hacía tiempo que no te veía por aquí. Muchas gracias. Vamos a dar tiempo que se vayan retirando los invitados de la sala. Siempre lo hacemos de forma respetuosa. Nos quedamos hasta que el último invitado se retire. Desde Costa Rica, Leonardo, ha sido un honor contar contigo esta tarde, mañana tarde, acá en Costa Rica. Y la verdad que como director de la Red Internacional me siento sumamente complacido y honrado de tenerte como miembro de la Red Internacional y como nuestro director ejecutivo en México, Leonardo. Gracias, Julio. Siempre tan amable de tu parte. Muy lindo. Gracias. Gracias, Henry. Colombia, como siempre, presente. No de nada, hoy estamos en el... Gracias. Y está siempre ahí presente, Henry, ¿eh? Siempre la fuerza ahí. Así es, así es. Muy bien, gracias, Henry. Y aparte comparte cosas muy interesantes, don Henry, ¿eh? Sí, ciertamente que Mucha sí. experiencia. Para los que se están recién conectando también, decirles que hemos finalizado con esta transmisión, que la pueden ver en el canal de YouTube de la Red Internacional de Profesionales de Seguridad, donde estará el video colgado. Así es que les agradecemos que hayan entrado un poco tardío, pero aquí les estamos dando el saludo desde Costa Rica.
Leonardo, Dios les bendiga. Sí. Dale, igualmente, pura vida. Pura vida. Nos vemos pronto. Bien. Qué pena, entré tarde. Vamos, Anderson, no se preocupe. Ahí puedes ver Hola, el hola. video. Desde Perú, desde Piura, Perú. Gracias y discúlpame muy tarde porque estaba con mi hijita ocupado. Gracias, gracias. La próxima invítenme. Con mucho gusto. Déjame ahí en el chat de esta transmisión, déjame tu correo electrónico para enviarte el video. Ok, gracias, muy amable. Ahí entra el chat antes de que finalice la transmisión. Hola May, buenas tardes. Acabas de ingresar. Quiero informarte que el evento de esta tarde con el doctor Leonardo Doroni ha finalizado. Te agradecemos tu participación, May. Puedes ver el video en el canal de YouTube de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Ahí va a estar el video, May. Solo inversión